Cristo ha resucitado. No busquéis entre los muertos al que está vivo. Hermanos todos, bienvenidos a esta celebración en la que compartimos nuestra fe y despedimos a nuestra hermana Inés, que ya goza de la resurrección, de la verdadera Pascua. Por la resurrección de Jesucristo, para ella la noche se convierte en día, la muerte se convierte en vida, el silencio y la soledad se convierten en acompañamiento. El aparente vacío da lugar al hallazgo fecundo. La tristeza se torna gozo. La oscuridad da paso a la luz. Las heridas se transforman en testigos luminosos. Nuestra hermana Inés, que vivió el amor, el silencio, la soledad, la enfermedad, nos deja una bella herencia. Servir es la autenticidad del seguimiento. Amar no es expresión de debilidad. Esperar no es tiempo perdido. Orar es una auténtica relación de amor. Creer no es ilógico. Confiar no es fruto de un carácter optimista. Trascender la realidad no es espiritualismo. Padecer hasta morir es cementera. Que la simiente dejada por nuestra hermana en el surco de la vida, por la fuerza de la resurrección de Jesús, sea para todos fuente de nueva vida. La comunidad y familia nos unimos esta tarde en oración para celebrar el tránsito de nuestra hermana María Inés, Rosario, a la casa del Padre. Puestos en pie, iniciamos la celebración. Bueno, disponemos pues nuestro corazón pidiendo por su eterno descanso, que el Señor tenga misericordia de ella, dando gracias también por toda su vida de entrega, de fidelidad, y para todos los que estamos aquí, pues porque sirva de ejemplo para ayudar nuestra fe en la esperanza de la victoria y la resurrección del Señor.
Disponemos pues nuestro corazón reconociéndonos los peregrinos pecadores, confiando en su misericordia. Tú, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Tú, que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre omnipotente, nuestra fe confiesa que tu Hijo ha muerto y ha resucitado. Por este misterio, concede bondadoso a tu esposa Sor Inés, que se ha dormido en el Señor, alegrarse de resucitar por él. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos ya los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras lo acompañan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Dijo Jesús a la gente: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esa es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridísimas hermanas y familia, hermanos todos en el Señor. Bueno, primero, qué consuelo para todos nosotros de escuchar esta palabra del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ese es nuestro destino, esa es la voluntad de Dios, de un Dios amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que ha afrontado hasta última consecuencia pues de nuestra situación de pecado, ha abrazado para redimirnos, haciéndose Él muerte, pecado, miseria, para liberarnos de esa condición y darnos lo suyo, revestirnos de lo suyo, de la victoria de Dios. Eso es lo que celebramos, lo que pedimos, especialmente pues, para nuestra hermana Inés. Bueno, primero quisiera dar gracias a Dios por la vida de la madre, de la hermana Inés. Yo la verdad que, por dar aquí tantos hermanos sacerdotes, pues soy el último en llegar, pero me decía, completamente Ignacio, pues él recién llegado, ella estaba de madre, y pues una hermana, una madre, pues llena de esa serenidad, de ese pondus, de esa gravedad, de esa sabiduría profunda de una mujer enraizada pues verdaderamente en el Señor, de una esposa enamorada de Cristo. Bueno, y qué mayor regalo para esta esposa de Cristo, pues que llamándose se ha cumplido su nombre. Vamos a decir que el ejemplo de su vida se resume en su nombre. Ella, como me decíais,
las hermanas, pues, eligió este nombre de Inés, en la que en vida, en el mundo era, pues, la hermana era Rosario, vamos a decir, y eligió el nombre de Inés, pues porque se sentía querida por esta hermana que celebramos ayer precisamente el día de su muerte. Ahí, con toda la comunidad, con todas las hermanas. Dar gracias a la comunidad, pues por el cariño y cuidado del que somos testigos, ¿no? Cómo la habéis cuidado pues, hasta el último momento, hasta el último aliento. Hay todas un cogollito, pues como un rebanito, ¿no? Con la cordera, pues presentándosela al buen pastor. Una vida pues de pureza, una vida de un corazón pues fiel a este Cristo buen pastor. Y la segunda parte de su nombre es la hermana Inés, María Inés de Jesús Agonizante, algo así. Pues vaya que se lo cumplió. Años, ha sido estos días de agonía, ha sido oficial, vamos a decir, pero ha sido años por estar verdaderamente postradita y poco a poco pues consumiéndose en una agonía que es pues un grito ante un testimonio, cuando lo veíamos aquí en la cristalera, en la capillita de este lateral de la iglesia, pues era un grito, un testimonio ante este mundo pues que vive la cultura pues, de la muerte, que quiere pues un grito a favor de la vida, del sentido del sufrimiento, de este Cristo agonizante, este Cristo que ha abrazado pues, el dolor, que no se bajó de la cruz y que en todos los agonizantes, en todos los sufrientes de este mundo, pues está Cristo. El valor inmenso, la dignidad pues, de toda persona, que vosotros la habéis testimoniado con vuestro cariño, con vuestro cuidado hasta ahora. Bueno, nos decía la primera lectura que hemos escuchado, dichoso el que muere en el Señor, dichoso el que muere en el Señor. Es una vida de bienaventuranza, de dicha, la que el Señor nos llama a vivir. No malo, pues el cogollo, el centro del Evangelio, la predicación de Jesucristo es el sermón de la montaña, y dentro del sermón de la montaña, la bienaventuranza es esa llamada a la dicha, la bienaventuranza, que tantas veces parece como que ser cristiano es un amargado, un triste, un apático, una persona frustrada, cuando es todo lo contrario. Bienaventurados, dichosos, alegres, en medio de una vida, pues, que no nos dará la alegría esa y la dicha en nuestras circunstancias, sino el vivir verdaderamente en el Señor, en unión de amor con el Señor. Y por eso, el que vive así, pues dice, ¿no? Dichoso el que muere en el Señor. Ya glosar esta palabra del Evangelio pues con ese famoso cántico de las criaturas de nuestro Padre San Francisco de Asís, que dice esa frase tan famosa, ¿no? Literalmente: loado seas mi Señor por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Y sigue diciendo: ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados, dichosos, aquellos a quienes se encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Dichosos aquellos a quienes se encontrará en tu santísima voluntad. Hemos visto cuál es la voluntad de Dios. No se pierda ninguno. Por parte de Dios está claro. Él desea, como buen pastor, buscarnos, ha dado su vida, sigue hoy vivo, buscándonos a todos y cada uno. Por parte nuestra, lo que nos toca es vivir respondiendo a esa llamada que nos hace el pastor, siendo obedientes a su voz, para que nos encuentre la muerte, la mala muerte. Dichoso el que encuentra cumpliendo su voluntad. Dichoso el que muere en el Señor, en unión de voluntades, en unión de corazón. Así lo ha encontrado nuestra hermana Inés. Dichosos aquellos que nos encontrará en tu santísima voluntad. Damos pues gracias a Dios porque hemos podido vivir así en la vida de nuestra hermana. Y la segunda parte también de su nombre, en esa agonía, pues hay otra bienaventuranza de alguna manera que recoge San Pablo en la carta de Filipenses. Dice que el Señor a algunos no solo les da la gracia de creer en Él,
sino que también el Señor a algunos les da la gracia de padecer, también de padecer por Él. Pues de alguna manera, ese María de Jesús agonizante, María Inés de Jesús agonizante, pues ha cumplido también ese padecer unida a Cristo. Una unión pues, total despojo de sí, el vaciamiento total de sí mismo, desaparecer anonadada en Cristo como aquel que desapareció en su debilidad, se abajó, se hizo el último para rescatarnos a nosotros. Una vida pues de perfecta franciscana, ¿no? Verdadera hermana Clarisa, pues hecha la última en el total anonadamiento para que resplandezca la gloria, la victoria del Señor. Démosle gracias pues, al Señor por lo que habéis podido ser testigos de esta vida fructuosa de vuestra hermana, y pedimos para todos nosotros que con ocasión de su muerte nos sirva para tomar conciencia de que aquí estamos de paso, de que el grito de San Francisco de Asís, este gran juglar y cantor pues, de nuestras alabanzas a la creación, a Dios en su creación, pues nos hace esta llamada, que al final de su grito, oye, todo es maravilloso, pero estamos aquí de paso. Y que nos pille convertidos, que nos pille el momento de la muerte no por sorpresa, sino con un corazón bien dispuesto, que nos encuentre en la voluntad del Señor. Y eso pues hay que ir practicando, no se improvisa. Hermano Inés no improvisó, y por eso damos las gracias al Señor. Pues que nos sea un estímulo para bien nuestro ejemplo, también nosotros pues podamos ir caminando, cumpliendo, siguiendo las huellas de un pastor, cumpliendo su voluntad cada día. Es con mucho, pues lo mejor. Que así sea. Agradecidos, llenos de confianza al Señor, le presentamos nuestras súplicas. Seguros de contar en el cielo con la intercesión de Jesucristo, de la Virgen María, de tantos santos reconocidos y de tantas almas de buena voluntad, entre las que se encuentra nuestra querida hermana María Inés, elevemos al Padre nuestra oración. Rogamos por la Santa Iglesia de Dios, presente a lo largo y ancho de nuestro mundo, para que sea una fraternidad caracterizada siempre por el servicio a los necesitados y vulnerables de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan los destinos de los pueblos, para que en medio de un mundo en el que reinan la violencia, las exclusiones, las desigualdades, sean instrumentos de paz, sobriedad, justicia, honradez, y que entre todos busquemos soluciones a los más necesitados, entregando nuestra ayuda y acompañando su desvalimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en nuestros ambientes cotidianos seamos sembradores de paz y bien, porque gozamos de la ternura y el abrazo de Dios en todo tiempo y circunstancia. De esto supo mucho María Inés, siempre con la certeza de que Dios es amor, que nos ama como somos y está siempre en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los difuntos, por nuestra hermana María Inés, que ya ha terminado su misión en este mundo, para que goce de cara a cara con el Señor y viva ya en el amor eterno, y que nosotros, con los ojos puestos en la meta, realicemos la tarea que se nos ha encomendado, sabiendo que la muerte no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva vida, más plena, la vida de Dios para siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En silencio, presentamos a Dios todo lo que llevamos en el corazón, nuestras preocupaciones, dolores, esperanzas. Todo lo nuestro es importante para Dios. Todo lo redime y lo salva.
Padre, tú prometiste el 100 por uno a los que lo dejasen todo para seguir a tu Hijo. Recibe en tu presencia a nuestra hermana, tu esposa María Inés, purificada de toda mancha, y dale la posesión de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, estas ofrendas, implorando de tu bondad la salvación de tu esposa, Sor María Inés. Concede que tu Hijo Jesucristo, de que no dudó fuese su Salvador, sea para ella juez misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse de nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles,
tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acababa la cena, como el cáliz, dando gracias que bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Cristo, de su admirable resurrección y extensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio y el santo. Dirige tu mirada sobre la puerta de la iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya oración quisiste devolvernos su amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara de Asís, Santa Inés y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Pedimos para que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo de ti. Recuerda a tu hija Inés, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo,
comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, capaz os dejo en paz, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de la Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú tienes reino por los siglos de los siglos. Amén. La paz desde siempre con vosotros. La mano, vamos a Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios, por el sacramento del cuerpo de tu Hijo, que nos dejó como viático, te pedimos en tu bondad que nuestra hermana Sor María Inés llegue a la mesa eterna de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cantaremos el último responso, mientras nos desplazaremos y pensaremos nuevamente en el cuerpo de nuestra hermana, signo porque los restos mortales han sido y son templo donde habita el Espíritu Santo de la divinidad y la hija de Dios. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oh Dios, que has puesto freno a la vida presente para abrir las puertas de la eternidad, te suplicamos humildemente que por la gracia de tu misericordia escribas el nombre de tu esposa Sor María Inés en el libro de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda con nosotros. Amén. Para que la semana podéis. Demos gracias a Dios. Bien compacta, allá sobre las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron. Goaz jauna, jaunaren eradenok era. Goaz jauna, da poza, da zure herritarrak lerroz lerro.
Sabatos Dios verom, Sure etxeram, goaz jaunam, hause da poza daukaguna. Sobre etxera, Pues antes de dar pues, cristiana sepultura a nuestra hermana Inés, le vamos a bendecir el sepulcro. Oremos. Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Dígnate bendecir esta tumba. Y concede a nuestra hermana, tu esposa, Sor Inés, descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, la resucites y la ilumines, con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran esperanza despedimos a nuestra hermana Sor Inés. Su vida ha sido entre nosotros un signo de que no tenemos morada permanente en este mundo. Mientras vivimos, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Honremos este cuerpo que fue templo del Espíritu Santo y ofrenda viva, santa y grata a Dios por la consagración religiosa. Pidamos al Padre de las Misericordias, por intercesión de la Virgen María, de San Francisco y Santa Clara de Asís, de Santa Inés y de todos los santos, que acoja a su sierva y le conceda tomar parte en la felicidad de los justos. Hacemos por inmediación de María Santísima. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No temas, hermana. Cristo murió por ti, y en su resurrección fuiste salvada. El Señor te protegió durante tu vida. Por ello, esperamos también que te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecha miembro de Cristo resucitado. El agua que derramamos ahora sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo, consagró tu cuerpo como templo suyo. Vale.